Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer la actualidad de la Iglesia. Es domingo 23 de febrero de 2014. Comenzamos. Intensa semana de trabajo en el Vaticano. El Papa se ha reunido con el Consejo de los 8 cardenales para afrontar, entre otras cosas, la reforma de la curia y la cuestión económica. Importante también el consistorio de cardenales sobre la familia. 150 se reunieron para debatir, entre otras cuestiones, la comunión de los divorciados vueltos a casar. Además, el Santo Padre impuso ayer el capelo cardenalicio a los 16 nuevos cardenales que él mismo anunció el pasado mes de enero. El cardenal Cañizares ha presidido como legado pontificio los actos del 5º centenario de la construcción de la primera iglesia en el continente americano, en Panamá. El presidente del episcopado venezolano ha pedido a gobierno y oposición un esfuerzo para dialogar y evitar el enfrentamiento que ha costado ya varias vidas en ese país. Esta semana ha tenido lugar la tercera reunión del Papa Francisco con el Consejo de Cardenales, el llamado G8, que le asesora en el gobierno de la Iglesia. Entre otras cosas, han estudiado la reforma de la curia y la situación del Banco Vaticano. En la reunión del G8 ha habido un invitado permanente, por lo que es posible que deje de ser G8 y empiece a ser G9. Se trata del secretario de Estado, el cardenal Parolin. En la reunión del lunes se escuchó a los representantes de la Comisión para la Organización de la Estructura Económica y Administrativa de la Santa Sede. Estuvieron presentes 3 miembros de esta comisión, entre ellos el secretario, el español Lucio Vallejo. El martes, el G8 escuchó a los miembros de la comisión creada para la reorganización del Banco Vaticano, el IOR. El miércoles por la tarde se reunieron con el llamado Consejo de los 15, comisión de cardenales instituida por Juan Pablo II y responsable del balance general consolidado de la Santa Sede y de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Muy importante también ha sido el consistorio extraordinario de los cardenales que ha estado dedicado a la familia. Los trabajos se abrieron con el saludo del cardenal Sodano y la relación introductoria del cardenal Casper. Casper planteó la posibilidad de permitir el acceso a la comunión de los divorciados vueltos a casar en situaciones especiales. En unas declaraciones efectuadas fuera del consistorio se había referido como ejemplo al de una madre divorciada vuelta a casar que quiere acompañar a su hijo en la primera comunión. Tras la exposición de Casper se produjeron muchas intervenciones entre los cardenales. El portavoz vaticano, el padre Federico Lombardi, indicó en una conferencia de prensa que estas discusiones forman parte de un camino sinodal de 2 años y no llegará a ninguna conclusión definitiva. Durante el debate entre los purpurados ha habido una serie de intervenciones en las que se han afrontado desde el punto de vista canónico y jurídico los procedimientos para las causas de nulidad matrimonial y cómo mejorar, simplificar y replantear eventualmente lo relacionado con este ámbito. Al respecto, el jesuita subrayó el gran compromiso de lograr conjugar de la mejor forma posible el tema de la fidelidad al mandato de Cristo, al de la misericordia y al de la atención pastoral a las personas y a las diferentes situaciones. En cambio, no se afrontaron cuestiones como la contracepción o las parejas de personas del mismo sexo, respondió el portavoz vaticano a los periodistas. En general, indicó, la atmósfera de la discusión entre los cardenales no ha sido de tensión o ansia, sino de discernimiento, sabiduría y de una búsqueda conjunta para afrontar los problemas. El padre Lombardi subrayó además que no hay que esperar de este consistorio una conclusión o una orientación unitaria sobre los divorciados u otros temas familiares, porque la reunión de los cardenales es más bien una introducción al camino del sínodo, por lo que no pretende prefigurar o condicionar su desarrollo. El nombramiento de nuevos cardenales es siempre un momento especial para la Iglesia, pues entre otras cosas se renueva el grupo de los que elegirán al próximo Papa. Ayer sábado, Francisco impuso el capelo a los que había nombrado hace unas semanas. El sábado 22 de febrero a las 11, en la Basílica San Pedro, el Santo Padre Francisco celebró un consistorio ordinario público para la creación de nuevos cardenales, la imposición de la birreta, la entrega del anillo y la asignación del título o diaconía.
En su discurso, el Papa les recordó el significado del color rojo del capelo que iban a recibir: estar dispuestos a derramar la propia sangre por Cristo, y les exhortó a llevar el mensaje de la misericordia de Dios hasta las más remotas periferias, para comunicar a todos los hombres que el Señor les ama infinitamente. Esa misma tarde, entre las 4:30 y 6:30, los nuevos cardenales recibieron en el aula Pablo VI y en diversas salas del Palacio Apostólico a cuantos desearon efectuar visitas de cortesía. Esta es una antigua tradición, por la cual los amigos y familiares tienen la oportunidad de saludar al recién nombrado. En el atrio del aula Pablo VI estuvieron los cardenales Vincent Gerard Nichols, Leopoldo José Brenes, Gerald Cyprien Lacroix, Jean-Pierre Cutba, Fernando Sebastián Aguilar y Kelvin Edward Félix. En el aula estuvieron los cardenales Andrés Josun Jung, Ricardo Esati, Philip Nekeletuba, Kedreogo Orlando, Quevedo, Kibli Langlois, Orani Joao Tempesta, Gualtiero Besati y Mario Aurelio Poli. En la sala regia del Palacio Apostólico, los cardenales Pietro Parolin y Lorenzo Baldisseri. En la sala ducal del Palacio Apostólico, los cardenales Gerard Ludwig Müller y Beniamino Estela. Panamá ha celebrado los 500 años de la llegada del cristianismo a tierra firme americana con la creación de la primera diócesis. El cardenal español Antonio Cañizares ha sido el legado pontificio para el evento. En su mensaje, el cardenal Cañizares llamó este sábado a los panameños a emprender la reevangelización, en su modo más radical con el amor de Cristo, al clausurar el jubileo por el 5º centenario de la erección de la primera diócesis en tierra firme del continente americano. Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, como enviado especial del Papa Francisco para los actos conmemorativos, bendijo una imagen de Santa María la Antigua, patrona de Panamá, que será enviada al Darién, la selva donde se inició la evangelización en el continente americano el 9 de septiembre de 1513. El purpurado, acompañado de una veintena de obispos de España, Colombia y Centroamérica, presidió la misa con la que se clausuró el año jubilar por el 5º centenario de la diócesis de Santa María la Antigua del Darién, a la que asistieron miles de católicos. No es la cultura dominante, no son los criterios humanos la medida de nuestro pensar y de nuestro actuar, sino es la sabiduría de Dios que es la única capaz de salvar al mundo, proclamó. Cañizares dijo que el mundo necesita a Jesucristo, no podemos quedarnos impasibles, sobre todo ante los que sufren el desamor, el olvido de los hombres, y a pesar de que seamos flojos, hay que ayudarlos. El prelado criticó el conformismo con las injusticias en una sociedad típicamente pagana y el exceso en el ejercicio de la libertad de espaldas al amor y a los desfavorecidos. Y ese es el reto, que los hombres vivan con Dios y con esperanza de vida eterna. El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor Diego Padrón, ha pedido al Gobierno que controle y desarme a los grupos violentos que atacaron a los manifestantes y ha pedido a todos un esfuerzo por la paz. Monseñor Padrón se ha pronunciado esta semana sobre los hechos de violencia que se produjeron en el país el pasado miércoles y que dejaron 3 muertos y más de 60 heridos. Señaló que el Gobierno debe controlar y desarmar a los grupos violentos. Es precisamente a esos grupos violentos a los que el Gobierno no ha podido controlar, y el llamado es a que los controle porque no entra en la política de desarme. Monseñor Padrón, arzobispo de Cumaná, indicó que la pacificación es un proceso que comienza en el reconocimiento mutuo de los adversarios que sigue con una reconciliación y aseguró que los miembros de la Conferencia Episcopal acompañan el proceso de pacificación que impulsa el Gobierno de Nicolás Maduro. Estamos dispuestos a colaborar con todo lo que contribuya desde nuestra postura, que no es de tener armas, sino de disuadir a quienes son violentos o utilizan la violencia, a que bajen el espíritu de violencia, reiteró. El prelado también leyó un comunicado en que los obispos venezolanos exigen una exhaustiva investigación y el castigo a los culpables en el marco de la Constitución y las leyes, observando el debido proceso judicial sobre lo ocurrido.
también pidieron a los dirigentes de todos los partidos y agrupaciones, tanto sociales como políticas, que alienten a sus partidarios a contribuir a bajar las tensiones. Mientras tanto, la violencia en Venezuela no cesa. En la ciudad de Valencia, por ejemplo, fue asaltado el convento de los salesianos y asesinados 2 de los religiosos, entre torturas inenarrables. Ambos eran ancianos y fueron acuchillados salvajemente mientras dormían en sus humildes habitaciones. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la cuestión de la comunión de los divorciados vueltos a casar que se ha debatido en el Consistorio de los Cardenales. Esta semana, entre otras muchas cosas que han pasado en el Vaticano, se ha celebrado un consistorio, es decir, una reunión de todos los cardenales del mundo. Por supuesto, no han podido ir todos, pero han ido la práctica totalidad. Por expreso deseo del Santo Padre, se ha debatido la cuestión de la familia, uno de los temas que más preocupan al Papa Francisco. Y entre otras cosas, se ha encargado al cardenal Casper de que hiciera una larga introducción, una especie de resumen de cómo está la situación de la familia. Y entre otras cosas, como digo, el cardenal ha planteado algo que ya viene siendo una cuestión reiterada desde el inicio de este pontificado. Ha planteado la cuestión de la comunión de los divorciados vueltos a casar sin haber conseguido previamente la nulidad eclesiástica. El cardenal Casper, primero hay que decir que es un extraordinario teólogo. Hace muchos años yo estudié la asignatura de Cristología por el libro sobre esa materia que él escribió. Es de verdad un extraordinario teólogo. El cardenal Casper ha planteado, como el Papa le sugirió, preguntas para abrir el debate y que después los cardenales pudieran afrontar la cuestión. No solamente ha sido este el único tema tratado, pero evidentemente este ha sido quizá el que con más atención ha seguido la opinión pública. No sabemos el contenido de la relación del cardenal ni lo que los cardenales allí presentes han dicho, porque todo ha sido en un ambiente, un ámbito secreto, como debe de ser, también para tener más libertad de exposición. Sin embargo, el cardenal, el día antes, en unas declaraciones públicas que han salido en muchísimos medios, comentó que él, cuando era obispo, antes de ir al Vaticano a trabajar, cuando era obispo residencial de una diócesis, porque por supuesto sigue siendo obispo, cuando era obispo de una diócesis alemana, se encontró con un caso de una señora divorciada, vuelta a casar sin haber conseguido la nulidad, que estaba preparando a su niño para la primera comunión y que tenía muchísimo deseo de comulgar el día en que su niño hacía la primera comunión. Y el cardenal se preguntaba si eso era algo que se podía prohibir, es decir, si la Iglesia, rica en misericordia, podía prohibir la comunión en un día como este. Bien. Como la postura oficial de la Iglesia es todavía, Dios quiera que siempre, que no se debe de cambiar lo que el Señor enseñó, ni siquiera adaptándonos a situaciones efectivamente límites y muy tristes, muy lamentables, pues yo me atrevo a disentir de lo que el cardenal sugería. Bueno, es decir, me atrevo todavía hoy a decir cuál es la postura oficial de la Iglesia, que de momento al menos aún no ha cambiado. Yo confío en que por disentir de un cardenal y apoyar la doctrina oficial de la Iglesia, nadie se sienta incomodado, porque si hemos llegado a la situación en que no se puede defender la doctrina oficial de la Iglesia, estamos realmente en una situación muy grave. ¿Qué dice esa doctrina oficial de la Iglesia? Dice que la palabra de Dios no se puede tocar, y que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la palabra y no la palabra a nosotros, incluso en los casos límite. Pero sinceramente creo que el cardenal y los otros cardenales y los teólogos tienen el derecho y el deber de afrontar estas y otras cuestiones, y que tienen que hacerlo aportando argumentos teológicos. Lo que me parece mal es que se plantee la cuestión desde casos límites. Las leyes no pueden hacerse pensando en los casos límites, porque entonces
precisamente lo que se hace es legislar para las situaciones extremas y no para las situaciones ordinarias. Además, es el mismo procedimiento que hemos visto en el caso del aborto. Y ya sabemos a dónde va a conducir. ¿Qué se ha hecho en el caso del aborto? Lo hemos visto todos, en todo el mundo. Primero, se partía de un caso límite, como se suele llamar, un caso lacrimógeno, un caso muy sensible. En el caso del aborto, por ejemplo, la jovencita menor de edad violada por su padrastro que se queda embarazada. Caso lamentable, horrible. La opinión pública inmediatamente se ponía a favor de la jovencita que deseaba abortar porque, pobrecita, con lo que ya ha sufrido, encima no va a tener que soportar la terrible vergüenza de un embarazo no deseado. Bueno, pobrecita. Caso lacrimógeno, bien preparado para sensibilizar a la opinión pública. Segundo paso, se aprueba una ley del aborto que en un principio es muy restrictiva, los 3 famosos supuestos, violación, peligro físico de muerte de la madre y digamos, una malformación del feto que prácticamente le va a hacer imposible de vivir. Bueno, se aprueba una ley del aborto restrictiva, se dice que prácticamente no va a tener ninguna importancia numérica. Paso tercero, se aprueba el cuarto supuesto, el peligro de enfermedad psíquica de la madre, que es el coladero. Ahí es donde están ya la mayoría de los países. Paso cuarto, en el que está, por ejemplo, ya España. Se considera que el aborto es un derecho. Ya no es algo malo, despenalizado en determinadas ocasiones. No, ahora ya es un derecho. Paso quinto, en el que ya estamos entrando. Cuando alguien se atreve a decir que el aborto está mal, se le castiga, se le persigue. Acaban de condenar a un anciano de 86 años en Francia a 1 mes de cárcel o a 10.000 euros de multa, solo porque se ha atrevido a mostrar unos zapatitos de bebé, enseñar unos zapatitos de bebé a una señora que entraba en un abortorio. Solo por eso ya persecución. No le ha dicho nada, le ha enseñado los zapatitos de bebé, a la cárcel. Es decir, hemos visto ya a estas alturas muchas cosas. Que se hable con argumentos, pero por favor, que no se recurra a los casos lacrimógenos, porque sabemos a dónde termina, sabemos a dónde se quiere ir. Además, si nos ponemos a hablar de casos lacrimógenos, el cardenal dice, da a entender, por su forma de expresarse, que estaría a favor de que la comunión la pudieran recibir los divorciados vueltos a casar. Bueno, sin haber obtenido la nulidad, insisto. Pero dice que, según él, eso solo debería hacerse en determinadas condiciones. Por ejemplo, cuando ese divorciado se ha vuelto a casar civilmente, pero dice, no aquel que no se ha casado. Yo conozco muchos casos en que no han podido casarse. Varios, entre los franciscanos de María, son varios. Porque no hace mucho 2 señoras me decían sus respectivos cónyuges, pudiendo casarse, no quieren formalizar el matrimonio. Y estas personas se unieron a estos hombres, las señoras, se unieron a estos hombres, tuvieron su familia, tuvieron sus hijos, están sin casar de ningún modo. Y también son casos lacrimógenos. ¿Qué culpa tienen ellas? Que además ambas se han acercado al Señor posteriormente, cuando ya tienen una familia formada. ¿Por qué sí se va a permitir a unos y no a otros? Y podemos seguir ampliando el número de casos que son extremos y situaciones difíciles. Todos sabemos a estas alturas, y vuelvo a poner el ejemplo del aborto, que cuando se abre una rendija en la puerta, lo que está abierta es la puerta. Y que después ya es cuestión de tiempo irla abriendo poco a poco hasta abrirla de par en par. Repito, estoy defendiendo la doctrina que claramente promulgó Juan Pablo II, que claramente promulgó Benedicto XVI. No estoy siendo un hereje. Algunos pensarán que por decir esto soy un ultraconservador,
casi un maldito, sin ningún tipo de misericordia, sin entrañas compasivas. Es probable que muchos piensen esto. Vuelvo a repetir, es la doctrina de la Iglesia. Recemos. Creo que es un momento en el cual la oración es incluso más importante que los argumentos teológicos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.